Necesito un novio para mañana, se desahogó ella sin saber quién la escuchaba. No era un pedido, era desesperación pura, pero el millonario, dueño del lugar, lo oyó todo y se acercó sin prisa. Le propongo un trato, dijo con calma, y lo que le ofreció, ella jamás lo habría imaginado. El restaurante Lumière era la clase de lugar donde la gente rica venía a olvidar que el resto del mundo existía, y esa tarde de sábado el salón resplandecía con la luz dorada que entraba por los ventanales altos, rebotaba en las copas de cristal alineadas sobre la barra de mármol negro y se perdía entre los arreglos de rosas pálidas y lirios que perfumaban el aire. Antonia Daluz llevaba 9 horas de pie, con el uniforme amarillo impecable y el delantal blanco atado con un moño perfecto en la espalda, sonriendo a comensales que nunca la miraban a los ojos, y por primera vez en todo el día se había permitido apartarse un momento hacia el extremo más discreto de la barra, con el teléfono pegado a la oreja y una copa a medio secar olvidada en la mano. Del otro lado de la línea, la voz de su hermana Renata sonaba ligera, feliz, ajena a todo, mientras hablaba de flores y de listas de invitados y de la mesa principal, como si el mundo entero girara alrededor de su boda, y en algún punto de esa conversación soltó la frase que hizo que a Antonia se le cerrara la garganta. «Vas a venir con alguien, ¿verdad? Mamá ya reservó tu lugar en la mesa familiar, para ti y para tu novio». «Le dije que por fin ibas a traer a alguien, Antonia. No me hagas quedar mal». El teléfono casi se le resbala de la mano. No había ningún novio. Nunca lo había habido. No de verdad. No de esa clase que uno lleva a las bodas para que la familia asienta con aprobación. Y Antonia lo sabía tan bien como sabía que su madre llevaba años mirándola con esa mezcla de lástima y decepción que dolía más que cualquier reproche. «Renata, yo...» empezó, pero su hermana ya seguía hablando, entusiasmada, contando que la tía Dolores había preguntado por ella, que los primos apostaban a que llegaría sola otra vez como siempre, que sería tan lindo callarles la boca a todos. Y Antonia sintió cómo la presión de años enteros se le subía por el pecho, cómo las lágrimas le nublaban la vista sin permiso, y antes de poder contenerse, la voz se le quebró en un susurro ahogado que sonó mucho más fuerte de lo que ella hubiera querido en aquel salón silencioso. «Necesito un novio para mañana, Renata. ¿Entiendes? Uno de verdad para mañana y no lo tengo». Se llevó la mano libre a la boca en cuanto lo dijo, horrorizada, porque las palabras habían salido demasiado alto, habían rebotado contra el mármol y el cristal, y por un segundo el mundo entero pareció detenerse alrededor de ella. Colgó sin despedirse, apoyó la frente contra el borde frío de la barra y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, convencida de que nadie la había escuchado, de que su humillación había quedado enterrada bajo el murmullo de las conversaciones ajenas. Pero se equivocaba. A pocos metros de ella, junto a la entrada del salón privado, José Alborada la había estado observando desde hacía un rato más largo del que le hubiera gustado admitir. Era el dueño de aquel lugar, aunque casi nadie entre los meseros lo hubiera reconocido de frente, porque José prefería llegar sin anunciarse, revisar sus negocios en silencio y marcharse antes de que alguien intentara ganarse su atención con sonrisas fingidas. Vestía un traje azul marino de 3 piezas cortado a la medida. Tenía las manos apoyadas en la cintura y una expresión endurecida por años de tomar decisiones frías, pero algo en la escena que acababa de presenciar lo había clavado en su sitio. No era la clase de hombre que se conmoviera con facilidad. La vida le había enseñado que la compasión era un lujo caro y que casi todo el mundo mentía cuando lloraba. Y sin embargo, había algo en aquella mujer de uniforme amarillo, en la forma tan honesta y tan desesperada en que se le había escapado ese grito, que no encajaba con la clase de teatro al que él estaba acostumbrado. No lloraba para que alguien la viera, lloraba porque creía que nadie la veía. Esa diferencia, para un hombre como José, lo era todo. Se acercó con pasos medidos, sin prisa, y se detuvo a una distancia prudente antes de hablar, porque no quería asustarla más de lo que ya estaba. «Disculpe», dijo con una voz grave y serena que hizo que Antonia levantara la cabeza de golpe, secándose las mejillas con el dorso de la mano en un gesto brusco de vergüenza. Al reconocer el traje, la postura, la manera en que los otros empleados se enderezaban cuando él pasaba, Antonia sintió que la sangre se le iba del rostro. Sabía quién era.
Todos en el restaurante sabían quién era el señor Alborada, aunque casi nunca lo vieran. «Señor, yo lo siento mucho, no debí... Estaba en mi descanso, ya vuelvo a mi puesto», balbuceó, enderezándose a toda prisa, guardando el teléfono, buscando la bandeja como si el trabajo pudiera borrar lo que él acababa de escuchar. Pero José levantó una mano con calma, un gesto pequeño que bastó para detenerla. «No vine a reprenderla», dijo. «Vine porque, sin querer, escuché algo, y creo que puedo ayudarla». Antonia lo miró sin comprender, con los ojos todavía enrojecidos, segura de que se trataba de alguna burla cruel, de esas que la vida le tenía reservadas con tanta frecuencia. Un hombre como aquel no ayudaba a una mesera que lloraba junto a la barra. Los hombres como aquel ni siquiera recordaban los nombres de las meseras. «No entiendo, señor», dijo ella, con la voz aún temblorosa pero recuperando algo de firmeza, porque el orgullo era lo único que le quedaba y no pensaba entregarlo tan fácil. José la observó un momento más, como si estuviera calculando algo, sopesando una idea que apenas empezaba a tomar forma en su cabeza, y luego señaló con un gesto discreto una de las mesas vacías del rincón, apartada de los comensales. «Siéntese un momento. Le prometo que no le quitaré su empleo por tomarse 5 minutos. Al contrario». Había algo en su tono que no admitía la clase de sospecha con la que ella lo miraba, y Antonia, más por el cansancio de todo el día que por confianza, se dejó guiar hasta la mesa y se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo. José se sentó frente a ella, se desabrochó el botón del saco con un movimiento automático y la miró directamente a los ojos, sin rodeos. «Usted necesita a alguien que la acompañe mañana. A una boda, según entendí. Alguien que sea presentable, que sepa comportarse, que haga creíble frente a su familia que usted no está sola». Antonia sintió que las mejillas le ardían de vergüenza al escuchar su desesperación resumida con tanta frialdad, pero no lo negó, porque habría sido inútil. «Y yo», continuó él, «necesito exactamente lo mismo, aunque por razones distintas». Ella frunció el ceño, confundida, y por primera vez el llanto dio paso a la curiosidad. «¿Usted? Un hombre como usted necesita...» No terminó la frase porque le pareció impertinente, pero José esbozó algo que casi fue una sonrisa, apenas una curvatura mínima en la comisura de los labios. «Un hombre como yo tiene compromisos sociales que no puede atender solo sin levantar preguntas incómodas. Cenas de negocios, recepciones, eventos donde llegar sin compañía se interpreta como debilidad o como soledad, y ninguna de las dos cosas me conviene». Hizo una pausa, entrelazó los dedos sobre la mesa y bajó un poco la voz, como quien propone un negocio serio. «Le propongo un trato, señorita, un intercambio claro y sin malentendidos. Mañana yo la acompaño a la boda de su hermana. Me presento como su pareja, me comporto como se espera, y su familia verá exactamente lo que usted quiere que vean. A cambio, durante las próximas semanas, usted será mi acompañante en los eventos sociales a los que yo deba asistir. Nada más que eso. Usted del brazo elegante a mi lado, un trato entre dos personas que se resuelven un problema mutuamente». Lo dijo con la naturalidad de quien firma contratos todos los días, sin una sola gota de romanticismo, y esa misma frialdad fue, curiosamente, lo que hizo que Antonia lo tomara en serio. Se quedó en silencio un largo momento, mirándolo, buscando la trampa, el segundo sentido, la letra pequeña que siempre existía cuando algo parecía demasiado conveniente. «¿Y qué gana usted realmente con esto?», preguntó al fin con una desconfianza que a José, lejos de molestarlo, le pareció refrescante. «Conveniencia», respondió él sin dudar. «Usted resuelve mi problema de compañía sin que yo tenga que involucrarme con nadie ni dar explicaciones. Es un arreglo limpio, sin sentimientos, sin expectativas, sin complicaciones. Cada quien cumple su parte y cuando termine, cada quien sigue con su vida». Antonia pensó en su madre, en la mesa reservada, en las miradas de lástima de sus tíos, en Renata contando los minutos para verla llegar sola otra vez, y sintió como el orgullo herido de años enteros peleaba dentro de ella contra el sentido común. Aquello era una locura. No conocía a ese hombre, no sabía nada de él salvo que era rico, serio y peligrosamente convincente. Y sin embargo, la alternativa era llegar a la boda con las manos vacías y darle a toda su familia la razón que llevaban años esperando tener. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja,
casi para sí misma. Podría contratar a cualquier persona para eso. José la miró un instante más de lo necesario, y hubo algo en esa mirada, algo que ni él mismo supo nombrar, que se apartó por un segundo de la pura conveniencia que acababa de describir con tanta seguridad. «Porque usted no fingía», dijo simplemente. «Y necesito a alguien que sepa cuándo dejar de fingir». Antonia no supo qué responder a eso. Fuera, la tarde empezaba a caer, y la luz dorada del salón se teñía poco a poco de naranja, mientras dos desconocidos se miraban a través de una mesa, a punto de firmar sin saberlo aún el trato que iba a cambiarles la vida entera. Antonia aceptó. No lo dijo de inmediato, porque el orgullo la obligó a quedarse callada un momento más, midiendo al hombre que tenía enfrente, pero al final asintió apenas con la cabeza, y José entendió que el trato estaba cerrado. Intercambiaron números de teléfono con la formalidad de dos socios, y él le indicó una hora para el día siguiente. Le pidió la dirección del salón donde sería la boda, y se levantó de la mesa, abrochándose el saco, como si acabara de resolver un asunto de negocios más entre tantos. «Mañana a las 5 pasaré por usted. Vístase como quien no tiene nada que demostrar», dijo antes de marcharse, y esa frase se le quedó grabada a Antonia toda la noche, dándole vueltas mientras planchaba el único vestido decente que tenía, uno azul oscuro guardado al fondo del closet, mientras se preguntaba en qué locura se había metido. Apenas durmió. Se despertó antes del amanecer con el estómago apretado, ensayando frente al espejo cómo presentaría a un desconocido ante su familia, cómo respondería si su madre preguntaba de dónde había salido ese hombre, cómo sostendría la mentira sin que se le notara el temblor en la voz. A las 5 en punto, ni un minuto antes ni uno después, escuchó el motor grave de un auto detenerse frente a su edificio modesto, y al asomarse por la ventana, vio un vehículo negro y reluciente que desentonaba por completo con la calle estrecha y los tendederos de ropa de los vecinos. José bajó, miró el edificio sin gesto alguno, y Antonia bajó las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Cuando lo vio de pie junto al auto, con un traje distinto al del día anterior, gris oscuro y perfecto, sintió por un instante que aquello no podía ser real, que un hombre así jamás miraría dos veces a alguien como ella si no fuera por un trato. José, por su parte, la observó bajar con el vestido azul y el cabello recogido con sencillez, sin joyas caras ni maquillaje excesivo, y algo en su expresión se suavizó apenas, aunque lo disimuló de inmediato. «Está bien», dijo, y le abrió la puerta del auto con un gesto que a ella le pareció muy a su pesar, elegante. Durante el trayecto casi no hablaron al principio. Él conducía con la vista al frente y ella miraba por la ventana el paisaje que cambiaba poco a poco de las calles humildes a las avenidas amplias, hasta que Antonia rompió el silencio para establecer las reglas que la habían mantenido despierta medianoche. «Si van a creerlo, necesitamos una historia, cómo nos conocimos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Cosas que una pareja sabría de memoria». José asintió, aprobando la precaución con un leve movimiento de cabeza. «Nos conocimos en el restaurante. Es lo más simple y lo más creíble, porque es medio verdad. Usted trabajaba ahí, yo iba seguido, empezamos a hablar. 3 meses juntos. Suficiente para ser serio, no tanto como para que pregunten por qué no me conocían antes». Antonia lo miró de reojo, sorprendida por la rapidez con la que él construía la mentira, y no pudo evitar preguntar lo que llevaba horas rondándole la cabeza. «¿Por qué es tan fácil para usted? Mentir así, quiero decir». José tardó un momento en responder, con los ojos fijos en el camino. «No es mentira, es un acuerdo. La diferencia es que en un acuerdo las dos partes saben la verdad». Ella no supo si eso la tranquilizaba o la inquietaba más, pero guardó silencio el resto del camino, repitiendo mentalmente el guión que él acababa de trazar. El salón de la boda era un jardín amplio con carpas blancas, luces colgantes y mesas vestidas de lino, lleno ya de invitados cuando llegaron, y en cuanto Antonia puso un pie fuera del auto, sintió todas las miradas girar hacia ella, o más bien hacia el hombre que la acompañaba. José le ofreció el brazo con naturalidad. Ella lo tomó, y juntos avanzaron por el camino de piedra hacia la entrada, mientras un murmullo bajo empezaba a extenderse entre los grupos. Antonia reconoció de inmediato el gesto de su tía Dolores, que dejó su copa a medio camino de la boca. Vio a sus primos cuchichear,
Vio, sobre todo, a su madre, doña Herminia, que la esperaba cerca de la mesa principal, con una expresión que pasó de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una cautela que Antonia conocía demasiado bien. «Antonia», dijo su madre al recibirla, mirando a José de arriba abajo sin disimulo alguno, «¿no nos dijiste que vendrías tan bien acompañada?» El tono llevaba una pregunta escondida, una que exigía explicaciones, pero antes de que Antonia pudiera responder, José se adelantó con una calma que desarmaba. «José Alborada, es un placer conocerla, señora. Antonia me ha hablado mucho de usted, y ahora entiendo de dónde saca su carácter». Le tendió la mano con una cortesía tan firme y tan segura que doña Herminia, acostumbrada a los novios tímidos y a los pretendientes que se encogían ante ella, se quedó por un momento sin palabras, estrechándole la mano casi por reflejo y esbozando, muy a su pesar, una sonrisa. Renata llegó corriendo, radiante en su vestido de novia a medio arreglar, y abrazó a su hermana con un entusiasmo genuino que hizo que a Antonia se le apretara el pecho de culpa. «¿Viniste? Y con él, Dios mío, Antonia, ¿de dónde salió este hombre?», le susurró al oído entre risas mientras miraba a José con los ojos muy abiertos. La tarde avanzó entre las presentaciones, y para sorpresa de Antonia, José desempeñó su papel con una perfección que la dejó sin aliento. No exageró, no fue empalagoso, ni fingió una pasión que nadie habría creído. Simplemente estuvo ahí, atento, con la mano apoyada suavemente en su espalda al presentarla, recordando el nombre de cada tío, respondiendo con inteligencia a las preguntas capciosas, sirviéndole primero a ella antes de servirse él. Cuando la tía Dolores preguntó a qué se dedicaba, José respondió con una vaguedad elegante que hablaba de negocios e inversiones sin revelar la magnitud de nada, y aquello, en lugar de despertar sospechas, sembró una fascinación silenciosa entre los presentes. Antonia observaba todo como quien mira una función desde afuera, incrédula de que aquel plan absurdo estuviera funcionando, incrédula de que por primera vez en años su familia la mirara sin lástima, con algo parecido al respeto y hasta con envidia mal disimulada en el caso de algunos primos. Pero lo que más la desconcertaba no era la reacción de su familia, sino la de ella misma, porque en algún punto de la tarde, sin darse cuenta, había dejado de actuar. La mano de José en su espalda había dejado de sentirse como parte del contrato y había empezado a sentirse simplemente cálida. Cuando él se inclinaba para susurrarle algo al oído, algún comentario discreto sobre un invitado o una pregunta sobre quién era determinada persona, ella se descubría sonriendo de verdad, no para la audiencia. Notaba pequeños detalles que no formaban parte de ningún guión. La manera en que él la miraba cuando ella hablaba, como si de verdad le interesara. El modo en que, sin que nadie se lo pidiera, la protegía de las preguntas más incómodas, cambiando de tema con habilidad. Durante la cena, sentados juntos en la mesa familiar, doña Herminia no les quitaba los ojos de encima, y en un momento en que José se levantó a saludar a alguien, se inclinó hacia su hija y le habló en voz baja. «Es un hombre serio ese. Se nota. No como los otros que trajiste antes que ni te miraban a los ojos». Antonia sintió la punzada de la mentira, pero también, contra toda lógica, una chispa de orgullo. «Sí, mamá», respondió apenas. «Es serio». Y no supo si mentía del todo, porque cada hora que pasaba junto a él, la línea entre la actuación y la verdad se volvía más borrosa. La música empezó cuando cayó la noche, y las parejas fueron llenando la pista bajo las luces colgantes. Renata, del brazo de su esposo, hizo un gesto hacia su hermana desde el centro, invitándola a bailar, y de pronto todas las miradas volvieron a caer sobre Antonia y José. Negarse habría sido sospechoso. José lo entendió antes que ella. Se levantó, le tendió la mano con una leve inclinación y dijo, en voz lo bastante alta para que la mesa escuchara, «¿Me concede esta pieza?» Antonia puso su mano sobre la de él y se dejó llevar hasta la pista. Y cuando la música los envolvió y él la tomó por la cintura con firmeza, pero sin atrevimiento, ella levantó la vista y se encontró con sus ojos más cerca de lo que habían estado en todo el día. Bailaron en silencio unos compases, moviéndose con una torpeza inicial que pronto se acomodó hasta volverse un vaivén natural, como si sus cuerpos entendieran algo que sus palabras aún se negaban a decir. En algún momento, José habló en voz muy baja, solo para ella. «Lo está haciendo bien. Su familia está convencida.
Antonia asintió, pero sintió que esas palabras, en lugar de tranquilizarla, le recordaban de golpe la naturaleza falsa de todo aquello, y una punzada extraña, casi de decepción, le atravesó el pecho. «Es un buen actor, señor Alborada», respondió con una sonrisa que no le llegó del todo a los ojos. José la miró un momento, y hubo algo en su expresión, una grieta breve en esa coraza de conveniencia, cuando respondió: «José, al menos por hoy, dígame José». La atrajo un poco más hacia él, apenas lo justo, y Antonia sintió el calor de su mano en la cintura recorrerle la espalda entera. «Y para que conste», añadió él con una seriedad que la desconcertó, «no todo lo que hago esta noche es actuación». Ella no supo qué responder, y por un momento el resto del jardín, las luces, la música, los invitados, todo pareció desdibujarse hasta que solo quedaron ellos dos girando despacio bajo el cielo estrellado. Cuando la pieza terminó, se separaron con lentitud, como si a ambos les costara soltar el momento, y regresaron a la mesa entre los aplausos discretos de los familiares. El resto de la noche transcurrió entre brindis y felicitaciones a los novios, pero Antonia ya no lograba concentrarse del todo en la boda de su hermana. Su atención volvía una y otra vez al hombre sentado a su lado. En una parte, cuando salieron a tomar aire cerca de los jardines, lejos del bullicio, Antonia se atrevió a decir lo que sentía. «Gracias, de verdad. No sé por qué hace esto, ni por qué le importa, pero le devolvió algo a mi familia que yo creía perdido para siempre. Hoy me miraron distinto». José la observó bajo la luz tenue de los faroles, con las manos en los bolsillos, y por un instante pareció querer decir algo más honesto de lo que el trato permitía. «No le devolví nada, solo dejé que vieran lo que siempre estuvo ahí y que usted misma no se permite ver». La respuesta la desarmó por completo, y se quedaron en silencio, mirándose, con la música lejana de fondo, hasta que doña Herminia los llamó desde la entrada para el corte del pastel. Cuando finalmente se despidieron, ya de madrugada, Renata abrazó largamente a su hermana y le susurró que no dejara escapar a ese hombre. Doña Herminia estrechó la mano de José con una calidez que a Antonia le resultó casi dolorosa, y le hizo prometer que volvería a visitarlos pronto, en familia. José prometió que sí, sin titubear, y Antonia sintió el peso de esa mentira añadirse a todas las demás. En el auto de regreso, el silencio era distinto al de la ida, más cargado, más tibio. Fue José quien lo rompió esta vez. «Cumplí mi parte del trato», dijo sin apartar la vista del camino. «Ahora le toca a usted. El sábado tengo una recepción importante. Necesito que me acompañe». Antonia asintió despacio, consciente de que el acuerdo apenas comenzaba y de que, sin embargo, algo dentro de ella ya no lo veía solo como un acuerdo. Cuando él la dejó frente a su edificio y se despidió con un simple «Descanse, Antonia», ella subió las escaleras con el corazón confundido, sin notar que él permaneció con el auto detenido unos segundos de más, mirándola entrar. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero aquella noche, entre carpas blancas y luces colgantes, la mentira cuidadosamente construida había empezado, peligrosa e irremediablemente, a volverse verdad. La recepción del sábado se celebraba en un salón de eventos que Antonia solo había visto en revistas, con techos altísimos, candelabros de cristal y meseros que se movían entre los invitados con la discreción de sombras. Cuando José pasó por ella esa tarde, Antonia lo esperaba con un vestido negro sencillo que había comprado con sus ahorros, insegura de si estaría a la altura de un mundo que no era el suyo, pero al verla, él se detuvo un momento antes de hablar. «Está perfecta», dijo, y aunque lo dijo con la misma sobriedad de siempre, había algo en su mirada que hizo que a ella se le calentaran las mejillas. En el auto, José le explicó lo esencial con la precisión de quien prepara a un socio antes de una reunión importante. «Esta gente es de negocios. Habrá inversionistas, banqueros, gente que buscará medirme a través de usted. No necesita fingir que sabe de finanzas. Solo sea usted misma. Escuche más de lo que habla, y si alguien la incomoda, búsqueme con la mirada». Antonia asintió memorizando cada palabra, consciente de que este era su lado del trato y de que no podía fallarle después de lo que él había hecho por ella en la boda. Lo que no esperaba era que, apenas entraron al salón del brazo, comprendería de golpe la verdadera dimensión del hombre con quien había hecho aquel acuerdo, porque en cuanto José cruzó la puerta,
El salón entero pareció reorganizarse alrededor de él. Las conversaciones bajaron de tono, las cabezas giraron, y un desfile de hombres trajeados y mujeres elegantes empezó a acercarse para saludarlo con una deferencia que Antonia no había visto nunca dirigida a una sola persona. «Señor Alborada, qué gusto. José, esperábamos verlo. Alborada, tenemos que hablar de aquel proyecto». Ella escuchaba su apellido repetirse en boca de personas poderosas con una mezcla de respeto y temor, y comprendió que el dueño del restaurante donde ella servía mesas era, en realidad, una figura mucho más grande de lo que jamás había imaginado, un hombre cuyo nombre abría puertas y cerraba tratos millonarios. José la presentaba a cada uno con naturalidad. «Ella es Antonia, mi acompañante», y aunque la palabra acompañante era técnicamente correcta según su acuerdo, cada vez que la escuchaba, algo en el pecho de Antonia se apretaba de un modo que no sabía nombrar. Se sostuvo con dignidad, sonrió cuando debía, escuchó con atención genuina las conversaciones que no entendía del todo, y para su propia sorpresa, más de una persona quedó encantada con su sencillez, tan distinta de la ambición calculada que llenaba aquel salón. Un banquero mayor, de barba blanca y ojos cansados, conversó con ella un buen rato sobre cosas ajenas al dinero, sobre música y viajes, y al despedirse le comentó a José, sin bajar del todo la voz, que había traído a la única persona interesante de la fiesta. Antonia se ruborizó y notó que José la miraba con una expresión difícil de descifrar, algo entre el orgullo y la sorpresa, como si él mismo no hubiera esperado que ella encajara con tanta gracia en un mundo que le era completamente extraño. Poco a poco, la rigidez inicial de Antonia se fue soltando y empezó a moverse por el salón con una seguridad que no sabía que poseía, siempre atenta a la figura de José, que aunque rodeado de gente, volvía la vista hacia ella una y otra vez, como si necesitara confirmar que seguía ahí. En un momento de la noche, una mujer se acercó a ellos con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era alta, impecablemente vestida, con la clase de belleza fría que se construye con dinero y tiempo, y saludó a José con una familiaridad que puso a Antonia inmediatamente en alerta. «José, ¿cuánto tiempo? Pensé que ya no venías a estas cosas». José respondió con cortesía, pero Antonia notó un ligero endurecimiento en su postura. «Valentina, no sabía que estarías aquí». La mujer paseó la mirada por Antonia de arriba a abajo, evaluándola con un desdén apenas disimulado. «¿Y quién es tu amiga?» El énfasis en la última palabra fue una pequeña puñalada, y Antonia sintió el impulso de encogerse, de volverse invisible, pero antes de que pudiera hacerlo, José habló con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Es Antonia, la mujer que me acompaña esta noche, y te agradecería el mismo respeto que le darías a cualquiera». Valentina alzó una ceja sorprendida, y su sonrisa se tensó. «Vaya, qué protector. No te recordaba así». Antes de irse, sin embargo, Valentina se inclinó apenas hacia Antonia y le habló en voz baja, con una dulzura envenenada. «Un consejo, querida. Los hombres como José coleccionan compañías bonitas y las cambian con la temporada. No te acostumbres al lugar». Se alejó con la elegancia de quien acaba de clavar un cuchillo y sonríe al hacerlo, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una tensión que Antonia no supo interpretar del todo. «¿Quién era?», preguntó en voz baja. José tardó en responder. «Alguien del pasado, nada importante». Pero la manera en que lo dijo, apretando ligeramente la mandíbula, le dijo a Antonia que había ahí una historia que él no pensaba contar, y curiosamente, en lugar de sentir curiosidad, sintió algo más incómodo, más personal, sintió celos y se asustó de sentirlos. Las palabras de Valentina, además, se le quedaron clavadas como una espina, porque tocaban justo el miedo que ella no quería admitir, que todo aquello, para José, no fuera más que un arreglo temporal, una compañía conveniente que caducaría en cuanto dejara de serle útil. El resto de la velada, sin embargo, cambió algo entre ellos. Tal vez fue la manera en que la había defendido, o la forma en que, después del encuentro con Valentina, José se mantuvo más cerca de ella, con la mano apoyada en su espalda un poco más de lo estrictamente necesario. En un descanso, se retiraron a una terraza que daba a los jardines iluminados, lejos del bullicio, y por primera vez hablaron sin la presión de una audiencia que convencer. «Nunca imaginé que fuera usted tan
Importante, admitió Antonia, apoyándose en la baranda de piedra. José se colocó a su lado mirando las luces de la ciudad. La importancia es relativa. Toda esta gente que me sonríe hoy me daría la espalda mañana si dejara de convenirles. Usted, en cambio, aceptó mi trato sin saber quién era yo realmente. Eso, extrañamente, me pareció más honesto que todo esto junto. Antonia lo miró sorprendida por la franqueza. Aceptó su trato porque estaba desesperada. No se engañe, respondió con una sonrisa irónica, y José, para su sorpresa, soltó una risa breve, la primera risa verdadera que ella le escuchaba. Al menos es honesta sobre su desesperación. La mayoría aquí ni siquiera admite la suya. Se quedaron en silencio un momento, con la brisa nocturna entre ellos, y Antonia sintió que la distancia formal que los separaba se había reducido a algo mucho más pequeño y peligroso. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo ella, girándose apenas para mirarlo. «¿Alguna vez alguien lo ha acompañado a algo así sin querer nada a cambio? Sin trato, sin acuerdo, solo porque sí». José tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó más grave. «No, y por eso mismo aprendí a no esperar que suceda». La respuesta llevaba un peso que Antonia no esperaba, y por un segundo vio detrás del hombre poderoso e inalcanzable a alguien que había construido murallas tan altas que ya casi no distinguía la soledad de la costumbre. «Eso es muy triste», murmuró ella sin pensar. José esbozó una sonrisa amarga. «Es práctico. Lo triste sería esperar otra cosa». Antonia sintió el impulso de contradecirlo, de decirle que ella no estaba ahí solo por el trato, que en algún punto de esas 2 noches había empezado a estar ahí por él, pero se contuvo, porque decirlo en voz alta habría cambiado las reglas de un juego que ambos fingían controlar. «¿Por qué hace esto en realidad?», se atrevió a preguntar ella al fin. «Un hombre como usted podría tener a cualquiera del brazo, modelos, socias, mujeres como esa Valentina. ¿Por qué una mesera a la que escuchó llorar junto a una barra?». José se giró para mirarla directamente, y por un instante la máscara de conveniencia con la que se protegía pareció resquebrajarse. «Porque estoy cansado de gente que quiere algo de mí», dijo con una honestidad que la desarmó. «Usted quería un novio para una boda, no mi dinero, ni mi apellido, ni mis contactos. Fue la petición más limpia que me han hecho en años». Antonia no supo qué responder, y en ese silencio cargado, con las luces de la ciudad de fondo, ambos fueron dolorosamente conscientes de que la línea del trato se estaba borrando. José desvió la mirada primero, aclarándose la garganta, recuperando la compostura. «Deberíamos volver. La gente hablará». Antonia asintió, pero cuando él le ofreció el brazo para regresar al salón, ella lo tomó de un modo distinto, más cercano, y él no se apartó. La noche terminó tarde. Cuando José la llevó de regreso a su edificio, el ambiente en el auto ya no era el de 2 socios cumpliendo un contrato, sino el de 2 personas que empezaban a temer lo que estaban sintiendo. Se detuvieron frente a la entrada y ninguno de los 2 hizo el gesto de despedirse de inmediato. «Cumplió su parte esta noche», dijo José finalmente, con la voz más baja de lo habitual. «Mejor de lo que esperaba». Antonia sonrió apenas. «Usted también, especialmente con esa mujer». José apartó la vista, y en la penumbra del auto Antonia creyó ver algo parecido a la vulnerabilidad en su rostro. «Antonia», dijo él, y era la primera vez que pronunciaba su nombre así, sin apellido, sin distancia, solo su nombre. «Esto que acordamos empieza a complicarse, ¿verdad?». Ella sintió el corazón golpearle el pecho, porque él acababa de decir en voz alta lo que ella no se atrevía ni a pensar. «No sé de qué habla, señor Alborada», respondió refugiándose en la formalidad como en un escudo. José la miró un largo momento y luego asintió, aceptando el escudo, respetándolo. «Tiene razón, olvide lo que dije». Antonia bajó del auto con las piernas temblorosas y subió las escaleras sin mirar atrás, aunque cada fibra de su cuerpo le pedía hacerlo. Adentro, apoyada contra la puerta cerrada de su departamento, cerró los ojos y se permitió admitir, solo para sí misma, en la soledad de su cuarto, lo que llevaba toda la noche negando. Se estaba enamorando del hombre con quien había firmado un trato para no estar sola, y no tenía la menor idea de cómo detenerlo. Pensó en la advertencia de Valentina, en el «no te acostumbres al lugar», y sintió el terror de darle la razón. Se dijo que debía protegerse, que un trato era un trato,
y que confundir el papel con la realidad solo la llevaría a que le rompieran el corazón. Pero mientras se repetía todo eso como una oración, recordaba la forma en que José había pronunciado su nombre en el auto, sin apellido, sin distancia, y comprendía que era demasiado tarde para las advertencias. Afuera en la calle, José seguía sentado en su auto frente al edificio, con las manos aún en el volante y el motor apagado, preguntándose por qué le costaba tanto arrancar, porque la idea de alejarse de aquella mujer de vestido negro sencillo le apretaba el pecho de un modo que ningún contrato explicaba. Ambos, cada uno en su lado de la noche, luchaban contra lo mismo, sin saber que el otro libraba idéntica batalla. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña coreografía de encuentros que ya no sabían si eran parte del trato o algo más. José la llamaba para cenas de negocios, recepciones, inauguraciones, y Antonia acudía siempre del brazo de él, cada vez más cómoda en aquel mundo que al principio la intimidaba, cada vez menos capaz de recordar dónde terminaba la actuación y dónde empezaba lo que sentía de verdad. Pero algo había cambiado desde la noche de la recepción. Ahora, entre un evento y otro, José empezó a buscarla sin que hubiera ninguna cena de por medio. La invitaba a comer en lugares tranquilos donde nadie los observaba. La llevaba a caminar por parques al atardecer. Aparecía en el restaurante a horas en que sabía que ella terminaba su turno solo para ofrecerle llevarla a casa. Y en esos momentos, sin público al cual convencer, sin familia que impresionar ni socios que engañar, los dos hablaban de verdad, con una honestidad que ninguno de los dos compartía con nadie más. Antonia le contaba de sus sueños postergados, de cómo había querido estudiar y no había podido, de la sensación constante de no ser suficiente para su familia. José escuchaba con una atención que a ella le resultaba casi adictiva, y poco a poco, a cambio, dejaba caer pequeñas piezas de sí mismo que nunca mostraba, su cansancio de un mundo donde todos querían algo, su desconfianza aprendida, su soledad disfrazada de independencia. Una tarde le confesó que a pesar de todo su dinero, no recordaba la última vez que alguien lo había invitado a algo sin segundas intenciones, y Antonia, sin pensarlo, le respondió que ella lo invitaba en ese mismo momento a comer un helado en un puesto de la calle, sin motivo, solo porque sí. José la miró como si le hubieran ofrecido algo extraordinario, y aceptó, y aquella tarde el hombre más poderoso de la ciudad comió un helado barato sentado en una banca junto a una mesera, riéndose de algo tan simple que casi había olvidado que existía. Una tarde, mientras caminaban por un jardín botánico casi vacío, Antonia se atrevió a tocar el tema que llevaba semanas evitando. «José, ¿qué somos nosotros? Porque esto ya no se parece a un trato». Él se detuvo, y por un momento pareció que iba a refugiarse en la evasiva de siempre, pero la miró a los ojos, y por primera vez no huyó. «No lo sé», admitió. «Empezó como un acuerdo. Yo tenía todo bajo control, y ahora me descubro pensando en usted cuando no está, buscando excusas para verla. Molesto cuando otro hombre la mira demasiado en esas fiestas. Nada de eso estaba en el trato». Antonia sintió que el corazón se le detenía. «¿Y eso le asusta?», preguntó. «Me aterra», respondió él sin dudar, con una sinceridad brutal, «porque yo no me permito estas cosas. Aprendí hace mucho que sentir es una manera de perder». Antonia dio un paso hacia él, reduciendo la distancia. ¿Y si esta vez fuera al revés? ¿Y si sentir fuera la única forma de ganar algo que vale la pena? José la miró largamente, y en ese jardín silencioso, rodeados de flores que empezaban a cerrarse con la caída del sol, hubo un instante en que ambos supieron que estaban a punto de cruzar una línea que no podrían descruzar, pero justo cuando él empezaba a inclinarse hacia ella, algo lo detuvo. Una sombra de duda le cruzó el rostro y se apartó. «Debería llevarla a casa», dijo, con la voz tensa. Antonia sintió el rechazo como una bofetada. «¿Por qué hace eso?», preguntó, incapaz de callar. Se acerca y luego huye, como si tuviera miedo de algo que ni siquiera nombra. José se pasó la mano por el rostro y por un instante pareció a punto de confesar todo lo que lo atormentaba, pero se contuvo. «Porque cuando alguien se me acerca demasiado, tarde o temprano descubre que no valgo lo que aparento, y se va. Prefiero apartarme yo primero». La honestidad de esa frase dejó a Antonia sin palabras, y el regreso fue silencioso, cargado de todo lo que no se habían atrevido a hacer. Esa noche, sola en su departamento,
Antonia lloró de frustración y de miedo, convencida de que se había hecho ilusiones, de que para José ella nunca sería más que una compañía conveniente, tal como Valentina le había advertido. Decidió que debía protegerse, que en la próxima cita mantendría la distancia, que cumpliría su parte del trato con profesionalismo y nada más. Pero el destino, o quizás José, tenía otros planes. 2 días después, él apareció en el restaurante justo cuando ella salía, pero esta vez no venía con su calma habitual. Se veía distinto, más humano, con la corbata floja y una expresión que Antonia no le había visto nunca. «Necesito hablar con usted», dijo, «pero no aquí». La llevó a un mirador desde el que se veía toda la ciudad extendida bajo las primeras luces de la noche. Apagó el motor y se quedó un momento en silencio, reuniendo el valor para algo. «Llevo 2 días intentando convencerme de que lo del jardín fue un error», empezó, «de que lo mejor es terminar el trato, pagarle lo que sea justo y seguir cada quien con su vida antes de que esto se complique más. Es lo lógico, es lo que el viejo yo haría sin pensarlo». Antonia sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero él continuó girándose para mirarla. «El problema es que no puedo. Lo intenté y no puedo. Y estoy cansado de fingir que lo nuestro sigue siendo un acuerdo cuando hace semanas dejó de serlo para mí». Antonia lo miró sin respirar, temiendo malinterpretar, temiendo esperar demasiado. «¿Qué está diciendo, José?», preguntó apenas en un susurro. Él tomó una de sus manos entre las suyas, un gesto sencillo pero que en él, tan reservado, valía por 1000 declaraciones. «Estoy diciendo que ya no quiero que sea mi acompañante contratada. Estoy diciendo que quiero que esté conmigo porque quiere, no porque firmamos algo. Estoy diciendo, y me cuesta más de lo que imagina decirlo, que me enamoré de usted, Antonia Daluz, de la mujer que lloraba junto a una barra sin saber que la escuchaba, de la que aceptó un trato absurdo con más dignidad que cualquiera, de la que me hizo recordar que sentir no siempre es perder». Los ojos de Antonia se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. «¿Sabe cuántas veces creí que me estaba imaginando todo esto?», dijo con la voz quebrada. «¿Cuántas veces me repetí que era una tonta por enamorarme de un hombre que me contrató para no estar sola?» José acortó la distancia entre ellos. «No era imaginación», murmuró. «Éramos los dos, luchando contra lo mismo. Y esta vez, cuando se inclinó hacia ella, nada lo detuvo». El beso fue lento, cuidadoso, como si ambos temieran romper algo tan frágil como aquello que acababan de confesar, y cuando se separaron, apoyando la frente uno contra el otro, Antonia rió entre lágrimas, incrédula de que aquello estuviera sucediendo de verdad. «Le advierto una cosa», susurró José aún cerca de su rostro, «no sé hacer esto bien, voy a equivocarme, voy a ser terco, voy a querer apartarme cuando me sienta vulnerable. Solo le pido que no me deje huir cuando lo intente». Antonia le acarició la mejilla, sintiendo bajo sus dedos la barba de aquel hombre que el mundo entero temía y que ahora se mostraba más frágil que nadie. «No pienso dejarlo ir a ningún lado», respondió. «Ya me costó demasiado trabajo llegar hasta aquí». Y en ese mirador, con la ciudad entera brillando a sus pies, 2 personas que habían aprendido a protegerse del mundo bajaron por fin la guardia, el uno frente al otro. Durante unos días, todo fue una felicidad tan nueva que Antonia temía que se desvaneciera si la miraba muy de cerca. José la trataba con una ternura que contrastaba con su fama de hombre frío. La llamaba por las mañanas solo para escuchar su voz. La sorprendía con detalles pequeños que revelaban lo mucho que le prestaba atención. Ya no había trato entre ellos, solo 2 personas descubriéndose, y por primera vez en años Antonia se sintió elegida, no por lástima ni por conveniencia, sino por quién era. Pero la sombra de la mentira original seguía ahí, esperando, porque su familia aún creía que José era simplemente su novio, un hombre de negocios que había conocido en el restaurante, sin la menor idea de quién era realmente ni de cómo había comenzado todo. Y José un día, mientras cenaban en su departamento, le planteó algo que a Antonia le heló la sangre y le aceleró el corazón al mismo tiempo. «Quiero hacer algo por su familia», dijo. «Voy a organizar un evento, una recepción en el restaurante, y quiero invitarlos, a su madre, a su hermana, a todos, como una gentileza sin decirles quién soy, que vean a Antonia Daluz siendo tratada como la mujer más importante del salón, en mi mundo, en mi lugar».
Antonia dejó el tenedor sobre el plato con el pulso acelerado. José, ellos no saben que usted es el dueño del restaurante donde trabajo. No saben nada de todo esto, de cómo empezó. Si los invita a su evento y ven la verdad, José tomó su mano por encima de la mesa. Precisamente por eso quiero hacerlo. Estoy cansado de los secretos, Antonia. Su familia la miró toda la vida como si fuera menos, como si fuera la que fracasó. Quiero que la vean como yo la veo. Y quiero que sepan, cuando llegue el momento adecuado, que el hombre que la ama no es un cualquiera, sino alguien que la eligió entre todo lo que el dinero podría comprarle. Había tanta convicción en sus palabras que Antonia sintió que el miedo cedía terreno a algo parecido a la esperanza, pero al mismo tiempo, una inquietud se instaló en su pecho, porque sabía que su familia, y en especial su madre, no reaccionaría solo con orgullo al descubrir la magnitud de lo que había estado oculto. Habría preguntas sobre cómo se conocieron de verdad, sobre por qué nunca les dijo nada, sobre un trato que, contado en voz alta, podía sonar muy distinto de lo que había terminado siendo. «¿Y si lo malinterpretan?», murmuró ella. «¿Si piensan que todo fue una farsa desde el principio?». José la miró con una firmeza serena. «Entonces les demostraremos que las cosas que empiezan de la forma más extraña también pueden ser las más verdaderas. Confíe en mí, Antonia. Deje que le devuelva a su familia una versión de usted que nunca la dejaron ser». Antonia asintió despacio, con el corazón dividido entre el amor que sentía y el temor de que la verdad, al salir a la luz, pusiera a prueba todo lo que con tanto cuidado habían construido. Esa noche antes de dormir, se quedó mirando el techo pensando en su madre, en la forma en que doña Herminia la había mirado en la boda con un respeto tan nuevo, y se preguntó si ese respeto sobreviviría a la verdad o se derrumbaría con ella. No lo sabía aún, pero aquel evento que José planeaba con las mejores intenciones sería el escenario donde su mentira y su amor colisionarían de frente, y donde tendría que decidir, por fin, si era lo bastante valiente para dejar de esconderse. El día del evento llegó más rápido de lo que Antonia hubiera querido. José había transformado el restaurante Lumière en algo aún más espléndido de lo habitual, con arreglos florales que caían como cascadas blancas, una orquesta discreta en un rincón y meseros que ella conocía de nombre moviéndose entre las mesas con bandejas de plata. Era su lugar de trabajo, el mismo mármol negro donde meses atrás había llorado junto a una barra creyendo que nadie la escuchaba, y ahora entraría por la puerta principal no como empleada, sino como la mujer del brazo del anfitrión. La invitación a su familia había salido a nombre del restaurante, una cortesía elegante que no revelaba nada, y su madre y su hermana habían aceptado sin sospechar que el hombre detrás de todo aquello era el mismo que Renata había conocido en su boda como el novio misterioso de Antonia. José había sido claro en su plan: dejar que la velada avanzara, que la familia disfrutara, que vieran a Antonia brillar en aquel mundo, y en el momento adecuado revelar quién era él en realidad, no para presumir, sino para cerrar por fin el círculo de secretos que los había rodeado desde el principio. Antonia había pasado la semana entera dividida entre la ilusión y el pánico, ensayando 1000 versiones de cómo reaccionaría su madre, imaginando lo peor y lo mejor, sin lograr decidir cuál era más probable. José, en cambio, se mostraba tranquilo, seguro de que la verdad, dicha con el corazón, pesaría más que la forma extraña en que todo había comenzado. Antonia llegó temprano, ayudó a supervisar los últimos detalles por pura costumbre, hasta que José la encontró en un pasillo y la detuvo con suavidad. «Hoy no trabaja», le dijo, tomándola de las manos. «Hoy solo brilla». La hizo cambiarse a un vestido color vino que él había elegido, sencillo, pero de una elegancia que le sentaba como si hubiera nacido para usarlo, y cuando Antonia se miró al espejo, apenas se reconoció. No era la mesera de uniforme amarillo. Era una mujer segura, hermosa, amada. Por un instante recordó a la joven que meses atrás lloraba desesperada al teléfono suplicando por un novio prestado, y le costó creer que fuera la misma persona que ahora se erguía frente al espejo. José apareció detrás de ella en el reflejo. Le acomodó un mechón de cabello con una ternura que contradecía toda su fama de hombre inalcanzable, y le susurró al oído que ninguna de las mujeres que llenaban aquel salón le llegaba ni a los talones. Antonia cerró los ojos guardando el momento,
temiendo en el fondo que fuera demasiado perfecto para durar. Cuando su familia empezó a llegar, Antonia los recibió en la entrada, y la cara de doña Herminia al ver el lugar, al ver a su hija transformada, fue algo que Antonia guardaría para siempre. «Hija, ¿pero qué? ¿Todo esto?», balbuceó su madre, mirando alrededor con los ojos muy abiertos. «¿Cómo conseguiste una invitación a un lugar así?». Antonia sonrió nerviosa, esquivando la pregunta directa. «Es una larga historia, mamá. Disfruten la noche, por favor». Renata, del brazo de su esposo, abrazó a su hermana emocionada, susurrándole que se veía radiante, preguntando dónde estaba José, y Antonia sintió el nudo en el estómago apretarse, porque sabía que él estaba a punto de aparecer y que, con su aparición, empezaría lo inevitable. La velada transcurrió al principio como un sueño. La familia de Antonia fue tratada con una deferencia que jamás habían experimentado, sentados en una de las mejores mesas, atendidos como si fueran huéspedes de honor. Doña Herminia, que toda su vida había medido el valor de las personas por su posición, se veía deslumbrada, y los tíos y primos, que en otro tiempo miraban a Antonia con lástima, ahora la observaban con una admiración desconcertada, preguntándose cómo aquella sobrina que consideraban un fracaso había terminado en el centro de semejante esplendor. La tía Dolores no dejaba de comentar en voz baja lo fino de la cristalería, lo caro que debía costar todo aquello, mientras un primo intentaba, sin éxito, averiguar con los meseros quién era el dueño del lugar. Antonia se movía entre ellos con una serenidad nueva, saludando a los invitados con la naturalidad de quien pertenece, y por primera vez en su vida no sintió la necesidad de encogerse ni de disculparse por existir. Escuchaba a su madre presumir ante una tía lejana de que su hija tenía un novio de buena posición, y aunque la mentira le pesaba, se permitió por un momento disfrutar de aquel orgullo tanto tiempo negado. Pero entonces, cuando la orquesta hizo una pausa, José apareció en lo alto de la pequeña escalinata que daba al salón principal, impecable, dueño de cada centímetro del lugar, y el murmullo de reconocimiento que recorrió a los invitados de negocios lo confirmó todo. Aquel no era un invitado más, era el anfitrión, el dueño, el hombre cuyo nombre estaba grabado en la entrada del restaurante. Renata fue la primera de la familia en reconocerlo, y Antonia vio cómo la sonrisa de su hermana se congelaba, cómo giraba lentamente la cabeza hacia ella con una pregunta muda escrita en el rostro. «Antonia», dijo Renata en voz baja, «ese es tu novio, el de mi boda. ¿Él es el dueño de todo esto?». Antonia no alcanzó a responder, porque su hermana, atando cabos a toda velocidad, continuó en un susurro cada vez más agitado. «Pero tú trabajas aquí. Me lo contaste hace tiempo, que servías mesas en un restaurante elegante. Antonia, ¿este es el mismo lugar? ¿Tu novio es el dueño del restaurante donde eres mesera?». El silencio se extendió por la mesa familiar como una mancha. Doña Herminia miró a José, luego a su hija, luego otra vez a José, y las piezas empezaron a encajar en su cabeza con una lentitud dolorosa. José descendió la escalinata y caminó directamente hacia ellos, sereno, y al llegar tomó la mano de Antonia frente a toda su familia. «Buenas noches», dijo con calidez. «Me alegra que hayan aceptado mi invitación. Soy José Alborada, dueño de este restaurante, y el hombre que tuvo el honor de acompañar a Antonia a la boda de Renata». El impacto fue visible en cada rostro. La tía Dolores dejó caer la servilleta. Un primo abrió la boca sin que saliera sonido alguno, y doña Herminia, pálida, se levantó despacio de su silla. «No entiendo», dijo con la voz temblorosa, mirando a su hija. «El dueño de este lugar, Antonia, tú trabajas aquí, trabajas de mesera en este restaurante, me lo dijiste hace meses. Y este hombre, tu novio, es tu patrón». Las palabras cayeron como piedras, y Antonia sintió que todas las miradas se clavaban en ella, exigiendo una explicación que no sabía cómo dar sin que sonara como lo que su madre ya empezaba a imaginar. El rostro de doña Herminia pasaba del asombro a la vergüenza, esa vergüenza particular de quien teme haber sido engañado delante de todos, y Antonia reconoció en ella el viejo miedo de su madre a quedar mal, a ser menos, el mismo miedo que durante años había volcado sobre su hija en forma de reproches. «Mamá, puedo explicarlo», empezó Antonia, pero doña Herminia, herida en su orgullo delante de toda la familia, alzó la voz más de lo que pretendía. «¿Explicar qué?
¿Que nos trajiste a todos aquí para presumir? ¿Que nos hiciste creer que tenías un novio de verdad cuando en realidad es el dueño del lugar donde sirves mesas? ¿Qué clase de arreglo es este, Antonia? ¿Desde cuándo mientes a tu propia madre? La palabra arreglo resonó con una crudeza que hizo que Antonia palideciera, porque era exactamente eso lo que había sido al principio, y escucharlo dicho así, con ese tono, lo ensuciaba todo, lo reducía todo a una transacción, borrando de un golpe cada momento verdadero que ella y José habían construido. Los murmullos empezaron a extenderse entre los invitados cercanos, las miradas curiosas se volvieron hacia el pequeño drama familiar, y Antonia sintió cómo la humillación que había creído dejar atrás para siempre volvía a envolverla, esta vez peor porque ahora tenía algo real que perder. Miró a José buscando ayuda, pero también aterrada de que él, ante la escena, se arrepintiera de haberse expuesto, de haber ligado su nombre al de una familia que ahora armaba un escándalo en medio de su elegante velada. Fue entonces cuando José hizo algo que Antonia no olvidaría jamás. En lugar de intentar calmar las aguas con diplomacia, en lugar de proteger su imagen ante los inversionistas que observaban, dio un paso al frente, se colocó al lado de Antonia y habló con una voz firme y clara que silenció el salón entero. Señora Herminia, con todo respeto, permítame contarle la verdad porque su hija es demasiado buena para defenderse de acusaciones que no merece. Doña Herminia se quedó callada y José continuó sin soltar la mano de Antonia. Es cierto que Antonia trabaja aquí. Y es cierto que, al principio, lo nuestro empezó como un acuerdo. Hace meses la escuché llorar junto a esa barra, señaló el lugar exacto, porque necesitaba a alguien que la acompañara a la boda de Renata, para no enfrentar sola a una familia que llevaba años haciéndola sentir insuficiente. Y yo, un hombre que lo tenía todo menos algo verdadero, le ofrecí un trato. Yo la acompañaría, y ella me acompañaría a mí a mis eventos. Así de simple. Así de frío. El salón entero escuchaba en absoluto silencio, y doña Herminia tenía los ojos llenos de lágrimas de confusión. Pero pasó algo que yo no había planeado, continuó José, y por primera vez su voz se quebró apenas. Me enamoré de ella, de su honestidad, de su dignidad, de la forma en que aceptó un trato absurdo sin perder jamás su valor. Me enamoré de la única persona en mi vida que nunca quiso nada de mí más que compañía. Así que sí, señora, empezó como un arreglo, pero le juro delante de usted y de toda su familia que hace mucho dejó de serlo, y que hoy los invité aquí no para presumir, sino porque quería que vieran a Antonia como yo la veo, como la mujer más extraordinaria que he conocido, y no como la que ustedes creyeron que era. Las lágrimas rodaban ya por el rostro de Antonia, y en el silencio absoluto del salón, doña Herminia miró a su hija de una manera en que nunca la había mirado. Los invitados de negocios, que habían llegado esperando una velada de contactos y cifras, contemplaban ahora, conmovidos a su pesar, cómo el hombre frío e intocable que todos conocían se desnudaba emocionalmente delante de ellos por una mesera. Hasta Valentina, que se encontraba entre los invitados y había llegado dispuesta a disfrutar de cualquier tropiezo de Antonia, bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. Y las palabras de José quedaban suspendidas en el aire, esperando una reacción que decidiría si aquella noche terminaba en ruina o en redención. El silencio que siguió a las palabras de José se estiró como una eternidad, y Antonia contuvo la respiración, buscando en el rostro de su madre alguna señal de lo que vendría. Doña Herminia miraba a su hija con los ojos húmedos, y por primera vez en muchos años, la dureza que solía habitar su expresión se resquebrajó por completo. Cuando por fin habló, su voz ya no llevaba reproche, sino algo mucho más difícil de escuchar: arrepentimiento. Antonia, dijo, dando un paso hacia ella, toda tu vida te traté como si fueras la que menos valía. Te comparé, te presioné, te hice sentir que nunca eras suficiente, y ahora entiendo que la que nunca fue suficiente fui yo, como madre. La confesión cayó sobre la mesa familiar como una lluvia que limpia, y Antonia, que había esperado gritos, humillación, rechazo, se encontró de pronto ante una madre que le tendía la mano temblorosa. Este hombre acaba de decir delante de todos que eres extraordinaria, y tiene razón. Perdóname por haber tardado tanto en verlo. Antonia soltó un sollozo que llevaba años atascado en la garganta, y se abrazó a su madre en medio del salón,
mientras Renata, llorando también, se unía al abrazo, y los tíos y primos que tantas veces la habían mirado con lástima, aplaudían ahora, conmovidos, sin entender del todo lo que presenciaban, pero sintiendo que era algo hermoso. En ese abrazo, Antonia sintió disolverse el peso de toda una vida, cargando la etiqueta de la que había fracasado, de la que llegaba sola, de la que nunca sería suficiente. No hubo necesidad de más palabras entre madre e hija. Años de silencios y reproches se saldaron en aquel gesto, y por primera vez Antonia sintió que su madre la veía no como el proyecto fallido que tanto había temido ser, sino simplemente como su hija, digna de amor tal como era. José observaba la escena a un lado, y cuando Antonia levantó la vista hacia él por encima del hombro de su madre, le sonrió de una manera que ella nunca le había visto, sin rastro de la coraza fría que lo había definido durante tanto tiempo. Doña Herminia, secándose las lágrimas, se separó de su hija y se dirigió a José con una dignidad recuperada. «Señor Alborada, le agradezco la honestidad y le agradezco aún más haber amado a mi hija cuando yo no supe hacerlo bien». José inclinó la cabeza con respeto. «Su hija me enseñó, señora, que las personas valen por lo que son y no por lo que aparentan. Es la lección más cara y más valiosa que he recibido, y no me la dio ninguno de los negocios que llenan este salón». La tensión que minutos antes había amenazado con arruinar la noche se disolvió por completo, transformada en algo cálido, y la orquesta, con la delicadeza de quien lee el momento, comenzó a tocar de nuevo, devolviendo la música al salón. Pero José no había terminado. Mientras la familia de Antonia volvía a acomodarse, aún emocionada, él tomó a Antonia de la mano y la condujo suavemente hacia el centro del salón, donde meses atrás, junto a la barra de mármol, la había escuchado llorar por primera vez. Se detuvo justo en aquel punto, y Antonia comprendió el significado del lugar con un vuelco en el pecho. «Aquí empezó todo», dijo José en voz baja, solo para ella, aunque el salón entero había enmudecido de nuevo, intuyendo que algo importante estaba por suceder. «Aquí te escuché pedir a gritos un novio para una boda, sin imaginar que el desesperado terminaría siendo yo, pidiéndote a ti algo mucho más grande». Y entonces, ante la mirada atónita de todos, ante su familia, ante los invitados de negocios, ante Valentina que observaba desde un rincón con una expresión que ya no era de desprecio sino de asombro, José Alborada, el hombre que nunca se arrodillaba ante nadie, hincó una rodilla en el suelo de su propio restaurante y sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Antonia se llevó las manos a la boca, temblando, incapaz de creer lo que veía. «Antonia da luz», dijo José con la voz firme pero cargada de una emoción que ya no intentaba esconder. «Empecé ofreciéndote un trato porque no sabía pedir las cosas de otra manera. No sabía amar sin condiciones, no sabía confiar, no sabía que se podía querer a alguien sin esperar nada a cambio. Tú me enseñaste todo eso sin proponértelo, solo siendo quien eres. Ya no quiero un acuerdo, ya no quiero una acompañante contratada por unas semanas. Quiero despertar cada día sabiendo que elegiste quedarte, no por un trato, sino por amor. ¿Quieres casarte conmigo?» El salón contuvo la respiración al unísono. Antonia, con las lágrimas corriéndole libremente por el rostro y una sonrisa que le iluminaba toda la cara, cayó de rodillas frente a él para quedar a su altura, tomó su rostro entre las manos y respondió con la voz quebrada por la felicidad. «Sí, 1000 veces sí. No porque seas el dueño de nada, ni por este lugar, ni por lo que tienes, sino porque eres el único que me vio de verdad cuando yo creía que era invisible». José apoyó su frente contra la de ella, y por un instante, arrodillados los dos en el centro de aquel salón, fue como si no existiera nadie más en el mundo, como si todos los meses de silencios, de miedos y de amor contenido hubieran conducido inevitablemente a ese punto exacto donde por fin dejaban de fingir para siempre. El restaurante estalló en aplausos. Doña Herminia lloraba abrazada a Renata. La tía Dolores agitaba su servilleta como si fuera una bandera. Los meseros que conocían a Antonia por su nombre aplaudían desde los rincones con una alegría genuina, y hasta los fríos inversionistas, esos que medían todo en cifras, se pusieron de pie conmovidos por una escena de amor verdadero que ningún dinero podía comprar. José deslizó el anillo en el dedo de Antonia, se levantaron juntos
y él la envolvió en un abrazo del que no parecía querer soltarla nunca. «Te amo», le susurró al oído, y Antonia, que meses atrás había llorado sola en aquel mismo lugar, creyendo que su vida sería siempre una sucesión de decepciones, cerró los ojos y comprendió que a veces los finales más felices nacen de los comienzos más improbables. La boda se celebró meses después, y fue todo lo contrario a la farsa con la que había empezado su historia. No hubo nada fingido esa vez, ningún guión ensayado en un auto, ninguna mentira que sostener. Antonia caminó hacia el altar del brazo de su madre, que había insistido en acompañarla, reparando con ese gesto años de distancia. Renata fue su dama de honor, radiante, devolviéndole a su hermana el mismo entusiasmo con que Antonia la había acompañado en su propia boda. Y José, de pie junto al altar, la esperaba sin la coraza que alguna vez lo había definido, convertido en un hombre que había aprendido a amar en voz alta. Cuando Antonia llegó a su lado, él le tomó las manos y le confesó, en un susurro que solo ella escuchó, que jamás había imaginado que aquel día en que escuchó a una mesera llorar junto a una barra, cambiaría el rumbo entero de su vida. «Gracias por necesitar un novio para mañana», bromeó con los ojos húmedos, y Antonia rió entre lágrimas, recordando aquel grito desesperado que lo había empezado todo. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, José habló sin papel, con el corazón abierto, y prometió a Antonia que dedicaría cada día de su vida a demostrarle que aquella mujer que un día se creyó invisible era, en realidad, lo más importante que le había pasado. Antonia, por su parte, prometió amarlo no por lo que el mundo veía en él, sino por el hombre vulnerable y verdadero que solo ella había conocido detrás de la coraza. Doña Herminia lloraba en primera fila, y cuando los declararon marido y mujer, el aplauso que estalló pareció borrar de una vez por todas cada sombra del pasado. Los meses que siguieron fueron la clase de felicidad tranquila que Antonia nunca creyó merecer. José, con su apoyo, la ayudó a cumplir el sueño que había quedado postergado, y ella retomó los estudios que la vida le había negado, no como un regalo que él le imponía, sino como algo que ella misma conquistaba, con él a su lado alentándola. Doña Herminia se volvió una presencia distinta en la vida de su hija, más suave, más presente, como si el amor de José hubiera derretido también el hielo que años de dureza habían acumulado en el corazón de la familia entera. Las cenas de domingo se llenaron de risas donde antes había tensión, y Antonia descubrió que la familia, que tanto la había hecho sufrir, podía, cuando se lo permitía, ser también un refugio. José, que durante años había cenado solo rodeado de lujo, encontró en aquella mesa ruidosa y sencilla algo que ningún restaurante de 5 estrellas le había dado jamás: el calor de pertenecer a alguien. Incluso Valentina, en un encuentro casual tiempo después, se acercó a Antonia y con una sinceridad que no le conocían, le confesó que envidiaba lo que ella había logrado, no la fortuna de José, sino la capacidad de ser amada por quien era, y le deseó, esta vez de verdad, toda la felicidad del mundo. Una tarde, ya casados, Antonia y José volvieron al restaurante Lumière, que seguía siendo de él, pero que ahora tenía para ambos un significado sagrado. Se sentaron en la barra de mármol negro, en el mismo lugar exacto donde todo había comenzado, y pidieron 2 copas para brindar. Antonia paseó la mirada por el salón, donde una vez había servido mesas, donde había llorado creyéndose invisible, donde un desconocido de traje azul se había acercado a ofrecerle un trato que terminó salvándole el corazón. «¿En qué piensas?», le preguntó José, entrelazando sus dedos con los de ella. Antonia sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «En que aquel día, cuando grité que necesitaba un novio para mañana, creí que era el peor momento de mi vida, y resultó ser el mejor». José la besó en la frente, la rodeó con el brazo y le respondió que él pensaba exactamente lo mismo, que si volviera a nacer 1000 veces caminaría de nuevo hacia aquella barra al escuchar su llanto. Los dos se quedaron en silencio mirando la luz dorada de la tarde entrar por los ventanales, la misma luz de aquel primer día, solo que ahora ya no había desesperación en ella, ni soledad, ni mentiras. Solo 2 personas que se habían encontrado por el más extraño de los azares y que habían tenido la valentía de dejar que un trato frío se convirtiera en el amor más verdadero de sus vidas.
Y así, en el lugar donde una mesera había llorado sin saber que la escuchaban, Antonia Daluz y José Alborada brindaron por todos los mañanas que les quedaban por delante, juntos, para siempre.